Hola, 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 hola Leila, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, gracias, un gusto. Igual. Gracias y Oh, lo siento por este cambio de link, pero bueno, cuestiones que suceden a veces con el manejo de estas tecnologías. Gracias. no te preocupes, no te preocupes. Vale, súper. ¿Y el Rodri? Y Rodri yo creo que se va a unir pronto porque le mandé también el link poco antes que lo hiciera contigo. Ahí está. Somos tramador. Sí, ahí está Rodri. Hola, Hola, ¿cómo buenas estás, tardes. Rodrigo? ¿Qué Bien, tal? ¿y Hola, Rodri. ¿cómo están? Bien, bien, gracias y Bien. lo siento por lo del cambio de link. No, ¿qué importa, pues? Vale, gracias. Nadie es profeta en su tierra. Así es. Bueno, quiero darles la bienvenida eh, al canal de YouTube de Somos Tramadol. Agradezco el espacio para esta conversación. El objetivo de ella es eh, invitarles a reflexionar sobre los procesos creativos implicados en el oficio teatral y particularmente, cuestión por la que yo en el fondo planteé esta invitación, eh, este diálogo. Quisiera ahondar acerca del proyecto emprendido por ustedes, la composición, creación de la trilogía Fracaso, que está compuesta por las obras Edipo, Stand Up Tragedy, Hablan y Los Ojos de Elena. Y, y bueno, también felicitarte, Rodrigo, por la conmemoración de los 30 años de Teatro La Provincia. Sé que en el fondo también este trabajo de la trilogía se enmarca dentro de ese hito. Así es que, Gracias. bueno, sin más preámbulo que ya escucharon, eh, voy a tirar la primera bolita, ¿ya? De estas Dele nomás. preguntas que he preparado. Y la primera dice así: si tuviesen que plantear una premisa dramática que refleje el sustrato de la trilogía Fracaso, compuesta por las tres obras que mencioné anteriormente, ¿cuál creen ustedes que sería esa premisa y, y por qué creen que sería la más adecuada? Ya, Las damas Rodri. primero. Los varones primero. Dale nomás. O sea, Es difícil, sí. encuentro súper difícil la pregunta porque más que premisas que uno se plantee, en el caso mío por lo menos, ¿Sí? tiene que ver con desasosiegos. Y una premisa es un proceso reflexivo y un desasosiego es un proceso vivencial, existencial. Eh, entonces el punto de partida no es una premisa, no hay premisa, sino que hay una sensación, y una sensación que es un desasosiego, una palabra un poco cursi, pero linda, y yo creo que le viene, es una sensación. La trilogía nosotros la hemos caracterizado de las dos maneras, como trilogía del fracaso, pero también como trilogía final, en el sentido que el punto de partida es una sensación de que esto que nosotros amamos tanto, que es el teatro, nuestro trabajo, llega a un punto de inflexión, al decir algo se termina en nuestro quehacer, se acaba. Y justo coincide con los 30 años, que es un buen momento para que se acabe, encuentro yo. Entonces, la premisa no existe, existe una sensación y esa sensación tiene que ver con que hay algo de esto que nosotros amamos que se acaba. Para eso colaboran hechos históricos, ¿no? Plebiscitos, pandemias, etcétera, 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 en que hay necesariamente un punto de inflexión, como decía, en que se acaba lo que hemos hecho.
Se acaba porque lo que nosotros creíamos que así, que servía para algo, no servía para nada. mm, Teníamos esa ilusión ingenua de que nuestro oficio podía, de distintos modos, cambiar la historia, por ejemplo, que es el problema de Hablan, cambiar el destino de las personas, que era el problema de Edipo, eh, y servir para ayudar a personas, seres concretos, vivos y muertos, tampoco sirve. Y esa constatación nos lleva a hacer estas tres obras que hablan de cómo nuestro oficio fracasa desde distintas perspectivas, pero fracasa. Y al fracasar se acaba. No, ¿para qué vamos a seguir fracasando? Y eso. Entonces, no hay premisa. Qué terrible. Leila, Es que bueno, yo trabajo esta trilogía para, con y por el Rodri, po. Entonces lo que él dice es lo que a mí me moviliza para escribir lo mejor que puedo, en tanto el fracaso, en tanto este desasosiego, creo que es una buena palabra. Y en tanto como esta, he escuchado por ahí, crisis de representación, le están llamando, o algo así, he escuchado también. Eh, pero yo al menos considero que como que este fracaso da cuenta como de un estado de las cosas muy real, y como en el sentido específicamente de lo que significa la puesta en escena y el teatro. Siento que tiene que ver sobre todo con que ya no se puede seguir haciendo lo mismo de la misma manera. En ese sentido, no sé si soy más positiva que el Rodri, o probablemente, probablemente no sea más positiva, pero siento que sí, que es como que no se puede seguir haciendo de la misma manera, como que no puede ser. Siento que hubo un tiempo largo donde respondió el teatro o la representación a luchas, a muchas cuestiones personales y colectivas, y que de pronto como que todo colapsó desde afuera hacia adentro, y luego desde adentro hacia afuera como reflejo. Siento la trilogía del Rodri como una acción refleja de lo que ocurre afuera, algo así. Sobre la premisa, si el Rodri dice que no hay premisa, no hay premisa y punto. En el sentido de hey, que hemos trabajado de manera súper concreta ese lugar que me pareció y me parece el más correcto, porque además yo lo sentí cuando ocurre el estallido social. Lo primero que sentí es como una necesidad de detenerme y solo observar, y no de llenar el escenario, sino que sentí que además las luchas que el teatro y otras artes, por supuesto, trataban o sea, llevaban como el bastión, se pasaron a la calle. Entonces ahí yo me congelé un poco, como que quedé, quedé complicada. Y después la pandemia fue feroz porque terminó con la representación y el teatro. El teatro murió por un tiempo largo. Y luego se vuelve, ¿no? Pero no se puede volver sin reparar en todo, como eso. Es una especie de honestidad o algo así. entiendo. Y desmenuzando y quizá, claro, reforzando lo que ustedes plantean en ese sentido y tomando lo que dice Rodrigo sobre el desasosiego, eh, a juicio de ustedes, ¿dónde radican los nexos de estas obras y que a la postre conforman la concepción de la trilogía como unidad en sí misma, como un universo dramatúrgico? mm, lo que liga, primero que nada, somos nosotros dos, en el sentido que somos cuatro manos. Eso, somos nosotros dos. Eso por una parte. Por otra parte, está forzado en el sentido de que es una petición mía
de que hayan nexos súper concretos desde lo espacial a lo del contenido de las palabras mismas. Hay frases que se repiten en las tres obras, por ejemplo. Hay elementos Mm, escenográficos que se repiten en las tres obras. Hay un despojo, entre comillas, y uso de los mismos elementos en las tres obras. Hay cosas que circulan por las tres obras. mm, Y en términos dramatúrgicos, estas tres obras están hechas a partir del intento de representación de algún clásico. Edipo Stand-Up Tragedy, Edipo. Hablan, ¿cómo se llama? María Estuardo de Schiller, María Estuardo de Chile. sí, de Schiller y la última a partir de las troyanas, puestas en escena que fracasan desde esa perspectiva para pasar a otra cosa. Hay un intento de hacer teatro y ese intento de hacer teatro va fracasando en el momento en que se está haciendo, independientemente del contenido del fracaso de cada una de las tres, ¿no? Entonces hay elementos que son literarios, por decirlo de alguna manera, que se repiten, eh, espaciales, escenográficos. Hay un personaje que está en la primera y que está en la última, que es Antígona, que es el mismo actor, misma ropa, mismo personaje. Eso es lo que liga, aparte del tema, porque el tema Claro, es el mismo, ¿no? Que claro. tiene que ver con el fracaso, con esta sensación de final de este oficio. Igual hay paradojas metidas entre medio, pero eso es como para cerrar, digamos. Eso, creo yo. Leila, ¿tienes algo? ah, Ya no hablo más de primero porque después tú te quedas muda. no, sí, yo pienso, claro, eso es como un orden, ¿no? Lo correcto, como esto nace desde el Rodri me convida y armamos un, un equipo que, bueno, no es la primera vez que trabajamos juntos, entonces intenso, es fascinante, intenso de alguna manera yo lo que hago es como ir escuchando al Rodri, eso es como lo que va sucediendo y lo que liga a las tres es técnicamente lo que el Rodrigo acaba de escribir súper bien. Em, Está como lo grande que lo anunciamos al principio, el fracaso, el desasosiego, y luego el cómo eso se transforma en una trilogía que, que debe tener ciertas cuestiones en común cada una, más allá de solo el fracaso o de solo el desasosiego. Entonces ahí el Rodri va armando y yo voy armando con él. Y en ese sentido se cumple bastante bien, intuyo lo que dice Rodrigo, este trabajo a cuatro manos, ¿no? Sí, Por hay lo que decir que la última, Los ojos de Elena, estaba escrita de antes ¿ya? y es re, no sé, re algo, reelaborada, Reorganizada. reorganizada para que quepa dentro del lenguaje. Esa estaba Perfecto, de antes y fue un ya, proyecto que íbamos a hacer y que no hicimos. Después aparecieron la necesidad de esta trilogía y concluimos que era mejor que la tercera fuera esta que ya existía, reorganizada. perfecto. Y, y solo a modo de curiosidad, por qué no se pudo hacer esa obra en su momento cuando... Porque no hubo financiamiento. Perfecto, de acuerdo. Esto tampoco tiene financiamiento. La primera solamente tuvo un Claro, financiamiento que es de la municipalidad El, de Punta Arenas, ¿ya? de lejos. de muy lejos, y Edipo se estrenó allá. Ese fue nuestro compromiso, estrenamos allá y después nos vinimos para acá. Y de esa Perfecto, sí tuvo un financiamiento. ya, Estas otras se hicieron sin nada, literal. A nadie le interesó, no se ganó ni un fondo, se ofreció a distintos lugares, partiendo por Concepción, y no se mostraron interesados. Concepción, lugar de origen de la escritura. claro, sí.
Sí, sí. Eso. Pero está súper bien porque da cuenta de que efectivamente se acaba. Mm, sí. Y de alguna manera eso dialoga, en cierta forma, con lo que, eh, con la reflexión que nutre la trilogía, el fracaso, ¿no? En cierta Sí, forma. absolutamente. De hecho, en la primera, en Edipo Stand-Up, se habla Edipo habla de tener que postular, de llenar Mm, formularios, lo recuerdo, sí. de llenar planillas. Y en la planilla, sí, El corazón ya no da para tanto, sí, ya no da más para eso. sí, Eso. sí. En una entrevista que se publicó en la tercera, Rodrigo, mencionaste, comillas, no somos capaces de encontrar lo que hay que encontrar, no somos capaces de hacer justicia, cierro comillas, y considerando esa mirada crítica y la autorreflexión también sobre el oficio del teatro que está presente en la trilogía, Fracaso, ¿dónde a tu juicio se han puesto los acentos a nivel del texto y la puesta en escena? Eh, en cierta forma ya lo has esclarecido un poco con lo que mencionabas en la respuesta anterior, pero si quisieras profundizar un poquito A más sobre eso. propósito de la falta de justicia, por ejemplo, es que el Sí. fracaso, el teatro fracasa, pero no fracasa solo. Mm, Fracasamos todo un poco, sí. eh, partiendo por el país, Mm, ¿no? Partiendo por los movimientos sociales, eh, que nosotros fracasemos en pelo la cola, da exactamente lo mismo. Ahora, en la segunda obra, por ejemplo, el tema es súper complejo porque se trata de un hecho histórico. mm, María Estuardo, esa escena no se sabe bien si existió tal cual, pero es una escena en que se encuentran las dos reinas, la reina Isabel y María Estuardo, primas, eh, y se trata, en nuestra versión, de que la reina Isabel le pide, le insiste en que María Estuardo le dé una razón para, comillas, no hacer lo razonable. Y lo razonable es cortarle la cabeza, que es lo que hizo históricamente, ¿no? De alguna manera nosotros lo asumimos internamente, esta insistencia en un intento desesperado de que la escena, al encontrar los argumentos en esta escena, se cambie la historia. entiendo. Y la historia no se cambia. La Mm, historia ya está escrita. Y por más que el teatro intente cambiar la historia, ese es, digamos, el gran fracaso de esa obra, la segunda, ¿no? claro. De la trilogía, de Hablan, claro. Eh, y claro, el teatro no cambia la historia, no es capaz de cambiar la historia, por una parte. En esta última está el intento de encontrar a una niña que está desaparecida, y entre medio algunos de los personajes intentan hacer pasar colado el tema de los desaparecidos también, ¿no? Claro, y termina, ¿la van a encontrar? No. ¿Estás segura? Sí, po, el teatro no hace milagros. Eh, y se cumplieron los 50 años y no los encontramos. No se hizo justicia. O sea, si eso no es fracaso, y no es que me tire para abajo, ¿eh? Yo soy bien tira para arriba, pero eh, fracasamos. Sí, O sea, o sea, ¿quién puede decir que no fracasamos después de eso? sí, O sea, está súper fácil la ecuación. En realidad son una trilogía de perogrullo. absolutamente. Claro, no Sí, hay que darle mucha vuelta, no hay que preguntarse mucho, las razones están a la vista. sí, Ahora, que tengamos que encontrar razones también hablan del fracaso, de que claro. uno dice, claro, obvio, si ya fracasamos. Es obvio, Mm, en eso por lo menos se fracasó. Y uno dice dar vuelta a la página, o preocuparse de las generaciones que vienen, pero con esa herida, ¿qué generaciones que vienen? Enfermas, sí, totalmente. eso. Entonces, claro, no es.
no es una gran no es una super tesis, Mm, no es una iluminación de nosotros que somos brillantes, es de perogrullo. Y lo que nosotros hacemos es de perogrullo, es obvio, literal. No, no tiene ninguna otra pretensión. mm. Es dar cuenta del, digamos, el fracaso, para no decir del espanto, que sería un poquito más correcto. Eso. Sí, pareciera ser un fracaso que se arrastra desde hace más de 30 años, ¿no? Más, po. Particularmente con lo que, claro, más de con lo que se refiere a la impunidad, con lo que se refiere en el fondo a lo que eh, a, a la violación a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico-militar, en fin. Sí, y en eso coincido plenamente contigo, en que es de Perogrullo. Sí, totalmente, totalmente. Leila, en la entrevista que concediste para el medio Interferencia, mencionaste una frase que me pareció clara y me llamó mucho la atención a propósito de lo que estamos conversando, que el fracaso parece ser una latencia, comillas, digo, menciono esto, ¿no? El fracaso parece ser una latencia, pero a la vez un espacio sensato de ubicación para poder sobrevivir. Y, y de qué manera esa reflexión ha sido plasmada en la creación dramatúrgica de esta trilogía, desde tu punto de vista. Bueno, es que igual como que las cosas se conectan por distintos lugares. Pues yo, por ejemplo, en mi caso, como que yo vengo del fracaso constante, antiguo. Entonces a mí me es muy, me es un lugar, a ver, es un lugar para mí de, sobre el cual yo me puedo manejar muy bien, en el sentido de que cuando fracasas tan rotundamente y luego la vida no se termina, entonces entiendes que el fracaso es algo que viene, es muy pragmático. El fracaso en términos personales viene, cada cierto tiempo viene Mm, en distinto, ya sea como en la representación o más cotidiano en tu vida personal, ¿no? ¿Cachai? Como que uno está lleno de fracasos, entonces luego ocurre es- esta visión del Rodri y yo me instalo como, no por primera vez, como si ya viniendo de ahí de alguna manera, pero la diferencia es que acá es más, como dice el Rodri, no tiene que ver con el teatro, po, finalmente, tiene que ver cuando el teatro responde a una cierta cuestión o cuando ha respondido a un cierto impulso genuino de quién o quienes lo realizan, que es del afuera, pues de lo que sucede afuera, de lo que se supone que uno viene como a refrescar, a mostrar con un objetivo que no es el simple objetivo de hacer teatro por hacer teatro. Yo creo que esa es la cuestión. mm, Entonces, ante un coletazo tan grande o a un punto crítico tan grande, colectivo como el que yo creo que todavía no salimos tampoco, todo se hace como mucho más claro y más tremendo. Por ejemplo, el hecho de que cuando la Cata Saavedra siente este dolor y reconoce o entiende que no es su dolor, eso es algo que a nosotros nos han enseñado, ¿cachai? Nos han enseñado que el dolor de los otros no es tuyo y que por lo tanto tú tienes que hacerte cargo de solo los tuyos. Eso en términos, me imagino, que de psicología me imagino que eso tiene el sentido de andar bien por la vida, pero también siento que es bien forzado, como esto de estar matando miles de personas a muchos kilómetros de aquí de una manera satánica, y entonces
algo te han educado para entender que ese dolor no es tuyo, ¿cachai? Lo mismo con los 50, o sea, a distancia o a tiempo, lo mismo pasa con los detenidos desaparecidos, ese dolor no es tuyo, no te corresponde, no lo viviste tú, no lo, no, no lo debes sentir. Entonces, ¿qué pasa cuando sí lo sientes? Todo se, ¿cómo se puede decir? Se desnormaliza, no está bien, no estamos educados para sentir tanto por el otro. Y bueno, y eso siento que es parte un poco del desasosiego también y del fracaso mayor. Como eso es como lo que puedo decir hoy, como ahorita de la trilogía en sí y de su sentido y de su coherencia en el hoy mismo. ¿Se entendió algo? Muy bien. Y pues, Sí, sí, muy son bien, inteligentes, pues, Leila. muy bien. En un segundo voy a encender la luz. Denle nomás. Mm. Gracias. Y claro, con respecto a esto, en la trilogía emerge también una conexión con la desesperanza y eso a mí inevitablemente, sobre todo porque lo conocí, porque estuve en su taller de dramaturgia y, y lo escuché hablar de esto, eh, me conectó con Juan Radrigán que aludía a la inesperanza, a esta especie de vacío donde nada existe y, y, y claro, deteniéndome justamente en eso, en esa inesperanza y recordando a don Juan, ¿cuál sería el arrojo que esta trilogía propone al espectador en tiempos de incertidumbre, de desaliento, de un desasosiego extremo? Yo solo podría decir, así como muy rápido, que ¿Mm? no miente, como que es una escenificación, un perogrullo, como quiera decirle el Rodri, que el único valor, mm, más allá de de lo genial que el Rodri, los actores y todo, creo que el valor como eh, que a mí como no sé si le encuentro como sentido transparente, es que no miente, no le está mintiendo a nadie, no le está, pero a un nivel ya que es como eh, brutal, digo, sin ninguna pretensión más que el oficio, por supuesto, de- del Rodri, sobre todo, de los actores brillantes que están ahí, pero siento que lo que a mí más me impresiona o me cautiva es que no hay mentira. Y no sé si eso también es como, es lo primero que puedo decir. No, es como, a pesar de que hace la escena, arma no sé, a la María Estuardo, a la Isabel, a Edipo, no le miente a nadie, como que no quiere mentir. Eso es como lo que yo veo de cada una de cada una de las tres. No Mm. sé, el Rodrigo. No, sí, que no lo había pensado así, yo lo decía pero es un poco lo mismo, en el sentido de que está súper enraizada en un sentimiento. De hecho, la primera es tan la voz de uno Mm. que extrañamente el Carva en el Edipo habla como yo, hace la puntuación igual que yo y no porque yo le haya dicho. Lo dijo el público, yo no me había dado cuenta. Y habla igual que yo. Tiene la misma puntuación que tengo yo, que no la tiene en su vida, ¿no? En su construcción me pone a mí en escena, sin que nos hayamos dado cuenta, ¿no? En ese sentido está súper enraizada. Ahora, toda esta inesperanza y el tira para abajo, tiene su tira para arriba. Y es que esta última, que fue bien difícil, yo creo que por lo mismo, se muerde la cola. Mm.
Es súper brutal en términos ideológicos, porque habla de los desaparecidos y ese es un dolor nacional, mundial, ¿no? Sin embargo, es tira para arriba porque se muerde la cola, porque es la que tiene más mecanismos teatrales, ingenuos, ridículos, como es el teatro. Esa fue una pequeña premisa, si quieres alguna premisa de esta última, es partir de la base de sentir que lo que nosotros hacemos es un poquito bastante ridículo. Eh, es ridículo. Y nosotros, o la puesta en escena, lo que intentamos hacer es exacerbar el ridículo. Y al exacerbar el ridículo, hacemos puro teatro. Vale decir, estamos diciendo que el teatro se acaba, que el teatro se acabó, que el teatro fracasó, pero en esta última se hace puro teatro. Mm, Eh, ridículo. La nieve es súper mentirosa, pero se hace, ¿me entiendes? Finalmente, la razón está en el simple hecho de hacer, mm, porque uno ve que dicen esto no es ficción, pero es más ficción que nada, que claro, están ellos, pero son una versión una versión teatral de ellos mismos, ¿me sí, entiendes? Hay una morderse la cola, sí, ¿no? Esta última, es la más teatral. sí, Independientemente de que las reinas anden vestidas de reinas, usen las pelucas y todo, pero siempre hay un cable a tierra en el sentido de que citan su propia representación. mm, Acá ellos no citan su propia representación, son su propia representación. exacto, claro, Eh, en esta última. sí, Y en ese sentido, tira para arriba. sí, Finalmente, ese último gesto, el que dice ya, lo perdimos todo, mm, pero nuestro placer, nuestra alegría, nuestro impulso vital queda en el simple hecho de hacer. sí. Eso. Y es muy claro el ejemplo que das de la nieve en el caso de los ojos de Elena, porque incluso ahí queda expuesto el mecanismo, ¿no? El Sí, po. mecanismo se revela con todo, de la nieve y el actor Jaime ahí colocando El eh, ventilador y la cosa. ventilador, exacto, sí, Claro, y sí, por primera vez en nuestra historia usamos proyección, por ejemplo. Nunca habíamos usado proyección, que es tan del teatro contemporáneo. Entonces, no, sí, hagámonos los choros y los modernos, usemos proyección. claro, Y, ¿me entiendes? Es súper teatral, sí, finalmente. sí, Aunque son ellos tratando de ayudar a una colega que se llama Catalina, que es la Catalina, que habla de que actuó en una obra en el 2012, que es Los Perros, que actuó en sí, la obra del 2012, que es Los Perros, que dirigí yo también. me Eh, acuerdo, eh, es una gran paradoja esta última. sí, Ahora, no quiere decir que uno va a hacer cualquier cosa. Con la compañía, digo, ¿ah? Porque mm, llegó el momento de vivir, pues, de ganar plata. Entonces, no sé, pues nos irá a que lo inviten a dirigir a Socos y lo va a hacer la raja, súper bien, si es que lo invitan, digamos, pero claro, claro, y lo vamos a hacer súper bien y llegó ese salto en la vida. mm, sí. Leila, en la misma entrevista que viste Interferencia, aludiste al valor que le asignas al análisis político en la creación dramatúrgica y particularmente en esta trilogía, ¿qué elementos estarían imbricados a tu juicio y cuál es la invitación que al respecto es propuesta al espectador desde ese prisma? Eh, No, no sé, a ver, espérate, es que no sé, siempre como que me, me, me cuesta hacerme responsable de las cosas que digo, aparte, eh, bueno, sobre me parece que todo es político, sí, claro, o sea, todo es político, tremenda y profundamente político, todo lo que ha dicho el Rodri, todo lo que finalmente es como sumamente personal, pero es que finalmente eh, es bonito eso porque somos,
nunca seremos lo suficientemente individuos, como que somos colectivos y desde ahí somos políticos y incluso nuestra organización para estar bien o mal es un conjunto de cosas que hacen el cuerpo y entonces em, me parece que en relación a lo político como que es lo mismo de siempre, como que son los mismos dolores como que no han cambiado, es decir, eh, la marginalidad, la, la falta de justicia, si se quiere, que me da cosa como hasta decirlo, pero todo ese tipo de cuestiones, o claro, la desigualdad tan grande que existe cuando uno entiende que hay gente que de verdad no tiene la posibilidad de salir adelante. No, tiene todo en contra, o sea, y cuando uno, porque uno mira para arriba, mira para abajo, y siempre hay más abajo, porque efectivamente siempre hay más abajo, y uno se sorprende, y uno siente que es privilegiado, teniendo, digamos, claro, algunos privilegios, empezáis a darte cuenta que eres privilegiado y que siempre hay gente que está demasiado desamparada, abandonada, y que ahí entonces, cuando decidimos entrar en sociedad, cuando votamos y todo eso, y la democracia y todo eso, somos responsables de la desigualdad, desde el lugar que uno esté. Y esa responsabilidad yo me la he tomado siempre me la he tomado mucho. Me siento muy responsable de lo que no es, de que podríamos estar mejor, creo. Mm, No yo ni mi hijo, sí. No, 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 como los niños y las personas que están abandonadas por el Estado, por ejemplo, ¿cachai? Y mm, ahora da miedo porque todos dicen, bueno, entra el narco y el narco, eh, si ya hay un estado de abandono, ¿qué va a pasar? Como, esas son las cosas que en realidad a mí más me, me toman o me preocupan, que es de lo que habla la trilogía, de lo que se habla más o menos siempre, más o menos todos. Quizás no todos tanto, no todos siempre, siempre, pero bueno, por lo menos Juan Radrigán con muchísima, a propósito que lo nombraste, ¿no? También con mucho, como con mucha consecuencia, digamos, en el caso de él, ¿no? Como lo digo desde la admiración. Pero más o menos así como eso, siento que es lo que a mí me sucede, pues. Una responsabilidad nomás, po. Una vez dije así como a una psicóloga cuando era cabra, le dije, es que yo quiero ayudar al mundo. Y ella me dijo, ya, pero si tienes que ayudar desde donde tú eres, pues, y eso fue frustrante y al final dije, ya, bueno, entonces será ayudar nomás desde lo que escribo, porque en realidad podría, siempre podría hacer más, pero no sé. No me conformo, pero es la verdad. mm. Eso. Sí, entiendo y planteaba en el fondo un análisis político a propósito de lo que tú dijiste en esa entrevista sobre un diplomado que tomaste con la Cosa Nostra, que mencionaste en esa oportunidad, eh, que que había Es que a sido... propósito sí, mira, sí, eso es súper, es bonito, porque a propósito bueno, de la pandemia y Sí, del estallido social y bueno, el apruebo, el rechazo y todo eso, me interesé por tratar de comprender mejor las cosas y no ser tan, no conformarme tanto como con la sola reflexión instintiva que uno tiene, po. Entonces sí, tomé ese diplomado y fue bacán. De hecho, eh, harto de Edipo, de alguna manera, de la escritura de Edipo, tiene que ver con ese momento de estar tomando ese diplomado, entonces como de ver las cosas desde un lugar más objetivo, como sin, porque yo me daba cuenta de que las personas, bueno, esto de estar en las burbujas, porque es lo que muchas personas sufrieron mucho porque, por ejemplo, pensaban que iba a ganar estaban seguras que iba a ganar el apruebo, y cuando no ganó, sufrieron muchísimo.
yo como me preocupé de ver mucho, de todo, sin enojarme tanto, empecé a consumir el otro lado. Entonces así cuando vino el batatazo, no me llegó tan fuerte, que igual me llegó fuerte, pero no tanto, como que es lo que sucede con las burbujas de realidad y todo, bueno, y como estoy empeñada en escribir cada vez mejor, me hace bien también observar el mundo de una manera más distanciada todavía, si se puede. Ya, y me hace falta a mí ese tipo de cosas, actividades. Entonces, por eso tomé el diplomado. Entiendo, nutren mucho, creo yo. Y bueno, continuando, y un paréntesis, ¿están bien de tiempo para ir? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Eh, la familia como espacio fracturado es algo que también atraviesa la trilogía, ciertamente. ¿Y qué diría, y esto se lo pregunto a ambos, qué diría ese cisma de nosotros, de nuestra sociedad, y, y qué se visibiliza en ese sentido en la trilogía, de acuerdo a juicio de ustedes? No sé, fíjate, me hace pensar lo que tú dices, no sé en qué sentido. Yo encuentro que claro que es verdad, más que la familia fracturada, no lo ¿Mm? había pensado desde ese lugar, ¿ah? Jamás. Pienso más en la soledad, que puede ser un resultado de una familia fracturada, pero nunca se me ocurrió partir de ahí, como que ya partir de la fractura, ¿no? O sea, ya somos los que somos, ¿no? Mm. Eh, claro, ahora si uno lo ve, esta soledad tiene que ver también con... Es que ¿sabes lo que pasa? Que estamos cagados por el capitalismo. Es así de ordinario, eh, de burdo, de grotesco. Porque uno dice, habla de capitalismo y la mitad del mundo, o más de la mitad del mundo dice, ¡ay, ya! Y yo siento que es verdad, que hay una estructura organizacional que ha invadido, que nos ha invadido, y nos ha invadido no solamente en términos del sistema económico, sino que es el sistema relacional, el cómo nos relacionamos les unes con les otres. ¿Cómo nos relacionamos? Eh, y cómo nos relacionamos con nosotros mismos también. Cómo se articula, se maneja, se modela, se modula el deseo, por ejemplo. ¿Mm? También proviene de una estructura que es más allá de nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, claro, la familia es un pelo en la cola dentro de este universo. Y hay un resultado que tiene que ver con la soledad, con el aislamiento. Ahora, la gran paradoja del teatro, que es efectivamente un lugar, independientemente del poder que uno pueda tener como director o no, y si lo ejerce o no lo ejerce, eso dependerá de cada uno, cuánto lo ejerce, cuánto no lo ejerce, cuánto es necesario ejercerlo, etcétera, etcétera. Independientemente de eso, es un colectivo el que se necesita para llegar a puerto. Sí o sí es un colectivo con un modo de relación que eventualmente debería ser, por lo menos en el momento de la representación, igualitario, parejo. El modo en que la gente, las personas, las actrices, los actores trabajamos en esta compañía tiene que ver con el valor de la narración global, más que la narración individual. Los actores aportan a narrar desde el colectivo, vale decir, el yo está al servicio del nosotros. Y no son palabras bonitas, son palabras bonitas, pero quiero decir, no son solo palabras bonitas. Eh, y el resultado es distinto. La narración aparece en primer plano, la narración de la gran idea,
del gran mensaje, si es que hubiera o hubiese, de la historia. Eso aparece en primer plano. Y uno ve a un colectivo que efectivamente está trabajando para contar mancomunadamente, comunitariamente. Y ese ejercicio, mientras se está haciendo, la hora y cuarto que dura la función, no estás solo. Aunque uno está súper solo, pero es un ejercicio de no soledad, un ejercicio anticapitalista. Me da vergüenza hablar así, pero ya me aburrí de los eufemismos. Sí, es bonito porque yo me Y no acuerdo del tan- Rodri, yo al Rodri lo conocí dirigiendo y él hablaba de esto sin decir la palabra capitalismo y, y él lo hablaba o nos dirigía o todo ese momento y lo relacionaba siempre como con el otro, como, o sea, nos enseñó que no eres tú, por ejemplo, nos enseñaba que no eres tú, que es el otro, que en el otro está em, en ese diálogo con el otro, tú te puedes relajar, ¿te fijáis? Compartir ese momento, dejar de preocuparte de alguna manera, no de hacer lo que tienes que hacer, que lo tienes que hacer, sino que estar con el otro, como depender del otro, de verdad, como sinceramente, claro, astralmente, técnicamente. claro, la tarea del otro es que a ti te salga bien. Y mi Eso nos tarea decía, es que a ti te salga bien. Entonces yo no entro a defenderme a mí, sino que entro a tirar para arriba a mi compañero. Y eso, resulta, no sí. es... Y resulta, el resultado es otro. Y yo encuentro que actúan como los dioses cuando están en eso. Y Y jamás democracia. usó la palabra capitalismo, ahora la viene así, de verdad que Y se me así cayó el la cosa. cassette. Es que hagan como que no lo he dicho. Qué hermoso. Y lo que es pasa es que una, las grandes pensadoras, y les grandes pensadores, que yo estoy siguiendo ahora a una española y un español trans, que piensan. ¿a Eh, quién? Brigitte Vasallo ¿Ya? Sí, es la nueva que encontré. ya, eh, bueno, y Paul Preciado. sí, claro. La gracia de la Vasallo es que ella incorpora algo que Paul no tiene, que es la clase, Mm, el concepto de clase, clase social, la clase, con todo lo que implica la clase. sí, Y son, hablando desde el deseo, desde la sexualidad, de lo binario y no binario, de todas esas cosas, de todos esos temas, mm, la Judith Butler, toda esa gente que habla de estas cosas tan aparentemente complejas, no tiene ni un pudor en decir capitalismo. Lo dicen con todas sus letras. sí. Se distancian de esto eufemístico a lo que Sí, claro. estábamos nosotros tan acostumbrados durante años. Estamos, yo creo que recién rompiendo un poco más aquello, al menos en la esfera eh, reflexiva, artística, por decirlo de algún modo, ¿no? Y lo que nos compete acá en esta conversación. Me gusta cómo se van enlazando los distintos matices y aspectos de esta conversación, porque justamente lo que ustedes decían acerca del otro se conecta con la pregunta que viene, que está relacionada con el tránsito entre, entre el texto y la puesta en escena, y los aspectos que fueron privilegiados en determinadas decisiones eh, con los actores, con el elenco, y bueno, quisiera, si pudiesen ahondar un poco en eso, ¿no? Y, y claro, recién hablaban de algo que yo creo que es parte probablemente de un componente de lo que van a mencionar eh, con respecto al otro, ¿no? Yo, Rodri. yo creo que en esta pasada la intervención del texto fue súper grande,
fue acomodar el texto a necesidades que tenían que ver eh, con el colectivo o con los que están arriba del escenario. Un texto súper, ultra adaptado, y además la Leila, como es psicópata, eh, cada vez que uno cambiaba cosas, daba las gracias, que eso no existe. ¿No? Yo no conozco otro autor que agradezca que le cambien todo. Porque efectivamente la Leila comprendió, y comprendió hace rato, y en esta ya terminó de comprenderlo, que es un material para ser trabajado. Mm. En el caso del Edipo fue escrito por WhatsApp. Llegó un pedazo, yo le decía agrega por acá, yo le decía lo que me pasaba, hay frases que son mías, así, pero no porque yo le dije escribe esto, sino porque ella agarra lo que yo digo. Y fue escrito de a pedazos, se fue armando de a pedazos. La segunda, Hablan, llegó un material, esa es súper forzada porque era más difícil, porque una sola escena que va para atrás, para adelante. eh, y ahí la Claudia metió mucha mano en términos históricos de lo que era la Claudia de Girolamo, de Mm. lo que era la escena original, de Chile. la misma escena que está en la ópera, que está modificado el texto, es más violenta la de la ópera, María Estuardo, y con hechos históricos, porque como es Matea, hace la pega que uno le da lata hacer. Entonces eso está abultado y pasado súper claramente ahí por las actrices en el sentido de esta aparente posesión, en el sentido, ¿por qué voy a decirlo si ya lo dije? Lo que yo tendría que hablar ahora es, Leila, lo que ella tendría que hablar ahora es, Mm. aquí está, y llega el pedacito. Y así, ¿me comprende? Esta Sí. última ya estaba escrita y la adaptación tuvo que ver con, y aquí pasaron milagros o intervenciones del más allá, pasaron milagros en el sentido de que la adaptación tenía que ver con hacerla calzar con la trilogía por una parte, y los milagros empezaron a aparecer en el sentido que la mayoría de los crímenes de Chikatilo ocurrieron en el año 82, 85, y la niña tenía 12 años. Y entonces, y bueno, pero ¿por qué es urgente? Le decía yo, es urgente que sea ahora, porque podemos seguir intentándolo muchas veces. Y a mí se me ocurre, conversando, ¿ah? Eh, le digo, ¿y qué pasa si mañana ella cumple una cantidad de años? Pues y se acaba. Ok, ¿cuántos cumpliría? Tiene 12, el 85 era chucha, 50. Y nos apareció. De verdad nos apareció. No lo empujamos. Claro, y uno dice, los 50 lo ponemos, no los ponemos. Qué vergüenza, porque es la conmemoración. Pongámoslo, si apareció. Lena nos dijo que cumplía 50, no fuimos nosotros. De verdad. La matemática nos hizo eso. Eh, Eso, y va apareciendo. Entonces, porque teníamos la historia y decíamos, ya, pero ¿por qué se mete el cuerpo de la Cata Saavedra? Ah, ya, porque el día del estreno de la obra Los Perros, que ya existía el vínculo con la obra Los Perros, Sí. hagamos que se murió la mamá, que es la única que la busca. Ah, claro, se agrega todo esto con los actores esperando el papel, pues, ya estábamos. Y termina de armar ahí. Por eso un trabajo, eh, más que de puesta en escena, es Mm. un trabajo de creación, Sí. es un Sí. trabajo de creación que ocurre. Es distinto cuando uno pone a Radrigán, que es una puesta en escena. Claro, es una puesta en escena. Se pone en escena un texto que existe, con poquita o nada modificación. Acá se termina de hacer, se termina de escribir mientras se está poniendo. Por lo tanto, se crea, es una creación. Es la diferencia que hacen los franceses, ¿eh? Que Mm. en el afiche avisan, anuncian. Creación de, puesta en escena de, dependiendo cuál fue la mecánica del trabajo. Eso. Claro, y en ese sentido muy coherente con lo que tú señalas en cuanto a material para ser trabajado y esta metodología
de proceso a cuatro manos que Sí. finalmente. Ahora ocurre porque la Leila es la Leila. Sí, claro, sí, Porque quiero decir, los autores son muy celosos de la escritura, sí, pero es porque están más del lado de la literatura. exacto. Leila tiene un lado que tiene que ver con la poesía, que es la literatura, pero es más de teatro. Sí. Sí, Juan Radrigán se molestaba cuando sus textos eran intervenidos y Ya. cortaban. Yo a él le eh, pedía que me agregara, y se demoraba un mes y llegaba con 2 líneas. ya. A mí me aguantaba así, ¿eh? Yo era no regalones. sé si poco, pero a mí me aguantaba Él te todo. admiraba mucho, mucho. Sí, no, nos queríamos mucho. Sí, sí, El otro día saqué la obra de el vínculo con cuántas obras de él, que no puedo enumerarla porque tengo que detenerme, y el vínculo eran 15 obras, 15 horas que tú dijiste de Juan. o que dirigí o que actué. Imagínate, Mm, imagínate. Sí, sí, yo vi trabajos preciosos, Perra Celestial, Fantasmas Borrachos, eh, La sí, fruta. La Fruta, fruta. Nerea Y la hice Mapuche. en Francia también, ¿no? Hice varias versiones de ella. Eso. El, el autocuestionamiento del teatro y su rol. Eh, ¿cuáles, eh, ¿cuáles preguntas surgieron durante la etapa de creación, justamente, ¿cierto? Siguiendo la línea de lo que estamos conversando? Eh, ¿Cuáles preguntas surgieron durante esta etapa de creación a partir de aquello, ¿no? Del autocuestionamiento del teatro y su rol con los actores y actrices, en especial respecto del lugar del teatro y su rol en la sociedad eh, actual, y cómo esas preguntas también se intersectaron con sus propias eh, vivencias, considerando, por ejemplo, lo que, lo que ocurre con la Cata Saavedra y el espíritu de La la niña, posee. claro, y ligado a la obra de Los Perros, por ejemplo. No hay mayor cuestionamiento porque nosotros como grupo siempre ponemos en entredicho, porque no nos queda otra, eh, el teatro. O sea, siempre hay una esquinita que interroga al oficio, ¿Mm? en la bruta. O sea, cosas que son súper puestas en escena, si bien, porque ahí está a la pata el texto, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay una esquina que interroga al oficio e interroga al oficio a propósito de cómo podemos construir una ficción. Y hemos concluido a lo largo de todos estos años que la ficción es más fácil de ser construida o ser comprada, ya que estamos en el capitalismo, por el que mira, eh, si es que la construcción de la misma, de la ficción, ocurre frente a los ojos del espectador. Eso. Yo no vengo construido con mi ficción desde el camarín. Entro y empiezo a construirla frente a los que me están mirando. Es un principio que nos anima, que es como privado, secreto, metodológico, ¿no? Entonces partimos así nomás Claro, y vemos qué va pasando, cómo se sí. va construyendo y finalmente escuchamos a la obra, que la obra nos conduce hacia ciertos lugares. Pero ya parte interrogando al teatro, Mm, parte el proceso interrogando al teatro, mm, interroga de partida, de entrada. Claro, entonces no hay rito de concentración. exacto, Entran a hacerlo, ¿no? claro. Y eso a propósito también de tratar de hacer entender que no somos más que trabajadores de esto, Mm, que lo que hacemos es un trabajo y no tiene ningún glamour, no tiene superioridad. mm, Eh, y eso hace que siempre aparezca la mirada sobre el oficio, siempre, siempre. Y en esta trilogía más todavía, porque termina todas diciendo que el teatro murió.
las 3 obras. Eso. Entonces, ese espacio ficcional, al ser construido frente a los ojos, de alguna manera hace que haya una patita, el actor como ser social, súper presente. No está escondido, no está disfrazado, aunque esté disfrazado. Y ahí está lo ridículo, tener que disfrazarse. Mm, Se disfraza, pues las 3 se disfrazas. En el Edipo se maquilla frente al espectador. Eso. Eh, y somos súper respetuosos de las particularidades, por lo tanto, no hay un intento de homogenización del colectivo. Mientras más distintos, mejor. Y cada uno, en la obra última, la de Elena, cada uno hace una versión ficcionada de sí mismo. Y son muy distintos, son muy distintos. La Cata dice, claro, yo me hago a mí mismo, me construyo un personaje de mí misma. Eso es. mm, Hay, eh, porque no hay un intento, eso es bueno, no hay un intento de homogenización. mm, Y estos actores con los que trabajamos ya lo saben, ya están en esa. mm. Mm. Entonces sale solo y muy rápido. Solita ensayamos muy poco, que eso también a la gente le sorprende. Súper poco. De verdad, muy poco, ¿eh? Estamos hablando de 2 veces a la semana, 2 horas, durante mes y medio. O sea, nada. Mm. Lo que sí se aprende en el texto, súper antes. Y De son la pata. capaces. Sí, no, pero además son súper. Y las equivocaciones van quedando en el texto, se van Ah, qué bien, incorporando como texto, porque quiere decir que es lo que le sale como impulso. claro, Entonces se modifica el texto, pues, más fácil que modificarle a ellos. Si dicen lo mismo 4 veces seguidas, que no es lo que está escrito, no dice, es porque tiene que estar escrito. claro. Entonces lo pasamos para el otro lado. Sí, sí. Sí, y eso que tú mencionabas recién, y aquí tomé nota de aquello, se liga mucho con esta energía y disposición hacia una transformación también del actor en sí durante el proceso de creación. Claro, Sí, claro. Parten de una manera y terminan de otra, exacto, porque van exacto, construyendo sobre la marcha. exacto. Y eso se Vienen del refleja, camarín en poseídos. sí, sí, eso se refleja mucho en las obras, sí, mucho, sí. Mm. Este, Es para y, no ser, no, el capitalismo funciona a pura ilusión. mm, Mm. Entonces, para no caer en eso, hacemos partir, compartamos una ilusión, mm, construyámosla junto con el espectador, ese es el mecanismo. sí, Ahora, todo esto suena tan magnífico y grandioso y nosotros deberíamos ser súper famosos, pero como no somos capitalistas, no hacemos campaña, porque ahora no se trata de hacer propaganda. Ahora lo que se hace en la actualidad, ya me vino la furia, lo que hace las personas, nuestro medio, lo que hace la sociedad es hacer campaña de todo. sí. Bueno, algo dijiste al Social comienzo es un lugar para la campaña. Estoy sí, en campaña. antes de que comenzara la función del sábado, en la que yo estuve, dijiste, en la presentación, mencionaste, uy, ya estoy haciendo campaña nuevamente. Sí, lo que pasa es que ¿Te acuerdas? la idea de campaña me surgió el día anterior. Ya, No le había puesto ese nombre. Y el día anterior claro, hubo un conversatorio y de repente dije, hoy estamos pésimos hablando de esto. Y dije, es porque no estamos haciendo campaña. Y deberíamos hacer campaña, claro, irónicamente hablando. sí, Claro, no estamos en campaña. sí. Em, y bueno, como yo estoy muy a gusto con la conversación, seguiría, pero en honor al tiempo también, voy a plantear la última pregunta para Leila, eh, recogiendo algo que también mencionaste en Interferencia, una frase clave que
me gusta, sobre todo por, ven desde esto último y que conversamos. Nunca somos, comillas, dices tú, ¿no? Abro comillas. Nunca somos, siempre estamos siendo, en virtud de posibilidades de cambio, ¿cierto? Y a propósito, quisiera preguntarte, ¿qué ha transformado en ti el quehacer de la dramaturgia? ¿De la dramaturgia en total o de este último? De la dramaturgia en total, No, considerando es que toda tu trayectoria. es complicado responderlo porque siento que yo soy eso, como que no puedo, no es que yo sea la dramaturgia, digo, Sí, pero sí, sí soy, no lo veo como separado de mí, como, no lo veo como separado de mí, pero sí en relación a lo primero que ubicaste, no, lo que, a mí lo que me, o sea, lo que me hace como tener entusiasmo de vivir es que puedo siempre cambiar, como lo digo de verdad, si no, no, sino que fome la vida, como que no, no lo puedo entender. Y en términos justamente de la escritura, siento que siempre estoy aprendiendo a escribir, que no, que voy a, espero escribir en 10 años más, como que siento que siempre estoy escribiendo y que los procesos, por ejemplo, hay algo así como muy puntual, los procesos como trabajar con el Rodri aceleran mi, mi ser más experta en eso, ¿cachai? Como que yo me equivoco, cometo errores, y con el Rodri puedo verlos mucho más rápido, mucho más, de forma mucho más concreta, porque con el Rodri, imagínate que llevamos 10 años trabajando juntos, po, ¿cachai? Y este último proceso, que es como un año, digamos, yo diría que un año, ha sido tremendamente intenso y fascinante, y me doy, y me gusta porque todavía, o sea, siempre siento que escribir es un problema que tengo que solucionar, ¿cachai? Que es un problema que tengo que solucionar, y me gusta sentirlo así porque entonces quiero seguir escribiendo. No sé si me entiendes, como Sí, perfecto. quiero seguir como, oh, hasta que aprenda a hacerlo. Como, no lo digo en un sentido como de nada, lo digo como en el sentido, quizás sea un error también verlo así, en mi propia escritura es que tengo que hacer, como, pero no lo, cuando digo esto no quiero decir que me conformo con lo que estoy haciendo, sino que de verdad considero que estoy en un proceso de aprendizaje y no sé si lo voy a lograr, pero me gusta sentirlo de esa manera. Y en el trabajo con el Rodri me significa un aceleramiento en mis formas en mi camino. Porque, por ejemplo, el Rodri me dice lo último, lo de ser concreto, lo de nombrar las cosas, ¿cachai? Porque esto de la puesta en escena, pero también la escritura primero, es un ejercicio de comunicación para otros, no para uno. Por lo tanto, eh, el solo hecho de que el Rodri me diga eso, que puede ser muy como algo, una obviedad, él lo dice en relación a lo que yo escribo y por lo tanto me, acelera el proceso que quizás yo eso lo vería concreto, claro, en, no sé, po, en un año más, qué sé yo. Y eso es bacán. Eso es bacán porque también el camino de la escritura es solitario. Y he tenido el privilegio de que no lo sea tanto, ¿cachai? De estar súper acompañada. Em, me encanta. Me encanta equivocarme igual, como, pero darme cuenta, po, o sea, no equivocarme sin saber, sino que darme cuenta de que no estoy logrando una cierta determinada cuestión. Me entusiasma, me gusta que sea así. Si no, sería aburrido. Si fuera perfecta, o quizás esa es una forma, porque como yo soy bien sobreviviente, quizás esta es una forma solo de, de, de sobrevivir a mi estado actual de escritura, por ejemplo.
porque soy como astuta. Entonces todo lo resuelvo así, como veo el vaso siempre más lleno que vacío, ¿cachai? Como que digo, ya, me equivoco bien, pero es que eso es lo entretenido, como, pero quizás todo eso lo invento, no Mm, sé. Es complejo responder preguntas, siempre trato de decir que probable que mañana las respondería de otra manera. Pero eso en relación a mi vida, como que la propia vida mía, po. Incluso es paradojal porque cuando el Rodri monta la Ciudad de la Fruta, y a propósito que el teatro fracasa en lo colectivo también, en mi caso particular, como que yo, ese montaje, ir a ver el montaje fue la terapia a la que yo tuve acceso, ¿cachai? Y me sanó mucho. Y es así pragmático, es concreto. Y eso se lo debo al teatro, po, al Rodri, a los actores ahí, y es real. Entonces una paradoja súper interesante, como chuta, no sé. Po. totalmente, sí, sí. Bien, para finalizar, quisiera preguntarles por futuros proyectos, en qué están, si al- algún adelanto de lo que se vendría para 2024 podrían eh, compartir en esta conversación. Tenemos un montaje de invitación de Teatro Ictus, ¿Ya? una versión de Tío Vania, de la Leila, con la compañía Ictus. Súper. Y teníamos otra Una versión se llama, ¿cierto, Rodri? ¿Cómo? Nunca sé cómo se Adaptación, llama, si se llama una versión una versión. del maravilloso Chekhov, que me encanta. Es un placer Sí. para mí hacer Eso, trabajo así. teníamos otra cosa, pero no quedó en ninguna parte porque no hicimos campaña. Que es la Y solo- segunda parte de La Ciudad de la Fruta, Ah, ya, ya. que es buenísima, que es comedia, que es Leila volviendo a Concepción después del estreno de La Ciudad de la Fruta en Santiago, y las tías, las parientes, directas de los malos, le preguntan de qué se trata la obra que se estrenó en Santiago. Qué Y es bueno. comedia. Y no hicimos campaña, la Leila la postuló Ya. y no quedó porque no contratamos diseñador gráfico que le pusiera color a la máquina de escribir. La postulación era de qué se trata, quiénes son, pero ahora no basta el quiénes son y de qué se trata. Mm, Se requiere un diseñador gráfico, eso. sí, Requiere campaña. claro. Sí, Esperemos que alguna vez la hacemos esa otra. Es buenísima. Es un sí, texto para ser puesto en escena, más que para hacer creación, porque es un delirio de puras viejas locas y reflexionan sobre el teatro finalmente. claro. Sí, lo que ya anunciaste me pareció muy atractivo Sí, po. de ver. Pero Sí, no me interesó porque no tenía, porque era muy pobre la postulación. ya, Era en blanco y negro, por ejemplo. ya. Estaba escrita a máquina. Eso, esa es Y, nuestra. y este proyecto con Ictus tiene alguna fecha de Sí, estreno? tiene fecha. No me ¿Cuándo acuerdo, va a ser? junio. Junio. Ya, junio de 2024. Sí, abril, mayo se ensaya, junio se estrena. Ya, perfecto. Vamos a estar ahí atentos con Somos Tramador para Súper. hablar y difundir. Eh, bueno, y como última petición, plantearles si les parece invitar a ver las últimas funciones de Los Ojos de Elena de este fin de semana. Eh, Sí, pues que, vayan. Vayan al Teatro de la Memoria. Hay solamente viernes y sábado, jueves no hay, porque está The Cure y Oh, las entradas estaban compradas de antes del proyecto. Una de las actrices tiene que ir a ver The Cure, que me parece la mejor razón para no hacer función. sí. Pero la trilogía completa va a estar en enero. eso, sí, sí, En Santiago a 1000, no ese en va a el ser. orden que corresponden, desordenada, pero con una semana cada una de las tres. Ya, Ah, Partimos ¿con por cuál vamos a Ámsterdam, partir, Rodri? el 3, ¿Con cuál partimos? con ¿Con cuál Hablan. parte?
Con hablan Primera ya. semana Hablan, la segunda semana Los ojos de Elena y la tercera y cuarta Edipo. Oh, qué loco verla así. ¿Y en Sí. qué horarios? A las 9 de la noche ¿Ya? es dentro del contexto de Santiago a 1000 como invitados especiales por los 30 años. Buenísimo. Eso. Y entonces toda la información está en Santiago a 1000 Perfecto, sí. Y las y funciones va a de... ser bonita oportunidad para ver las tres, una cada semana. Claro, Buenísimo. perfecto, sí. Eso. Sí. Y entonces este fin de semana, Los ojos de Elena, Viernes y eh, sábado a las 8:30, Teatro de la Memoria. perfecto, perfecto, súper. Gracias Leila, gracias Rodrigo, un placer esta conversación. Eh, y bueno, bienvenidos nuevamente, bienvenida y bienvenido a Somos Tramadol. Tenía muchas ganas de que esta instancia se diera para publicar esta conversación en el canal de YouTube. Así eh, que no sea ni la primera ni la última. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Que esté Nada, a muy ustedes. bien, cariños. Gracias. Un Chau, abrazo. chau. Chau, Chao. Leila. Chau, chau. Chao, Rodri. Chao. Chao, Gracias. Claudio. Chao. Gusto.